¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Segundo tema relacionado con las plataformas, en esta ocasión la seguridad. ¿Qué dicen los candidatos, los partidos sobre el tema de seguridad? ¿Qué quiso decir o qué quiere decir Andrés Manuel López Obrador cuando habla de amnistía? ¿A qué se refiere Ricardo Anaya cuando dice que mantendrá al Ejército y a la Marina y al mismo tiempo advierte que cambiará la política en materia de seguridad? ¿Por qué José Antonio Meade dice que fue una buena decisión aprobar la ley de seguridad interior? ¿Qué hacemos con el Bronco y sus tonterías? Sus manos cortadas como sanción para la política contra la corrupción y la seguridad. Las preguntas flotan y necesitamos responderlas, porque el día que votemos, estaremos votando no solo por las personas a partir de la emoción que nos producen, sino de sus propuestas, que pueden o no resolver los grandes males de este país, y la inseguridad es el mayor de los males. Hoy hablamos de la oferta política en materia de seguridad. Comenzamos. Lo decía hace un momento, el contrato real que ocurre gracias a nuestro voto entre los candidatos y sus electores es alrededor de la plataforma electoral. Y hoy vamos a hablar, es el segundo tema que abordamos, sobre seguridad, justicia, derechos humanos. ¿Qué dicen los partidos? Y bueno, sí busqué, la verdad, a quienes desde sus distintas especialidades observan este conjunto de tres temas principalísimos. Y hay que decir que son los que más nos importan según todas las encuestas. El tema de violencia e inseguridad. No necesitaría presentación, pero con todo les sigo o los invito a seguir la tradición de Espiral y les pido que ustedes mismos se presenten. David Ramírez de Garay, muchísimas gracias. Hola Ricardo, gracias por la invitación. David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad en México Evalúa, y como en México Evalúa tenemos esta área en donde nos interesa mucho estudiar qué es lo que pasa con las políticas públicas de seguridad, con lo que viene ahora con la próxima administración. Es muy importante estar observando qué es lo que pasa a detalle y ver cuáles son las ventajas o las desventajas de ciertas propuestas, ¿no? A ver, ustedes sacaron recientemente un muy buen documento justamente para interpelar a los candidatos. Va a ser importante que me ayudes a ver o a contrastar lo que esos documentos, el de México Evalúa y otros que han surgido, dicen con respecto al tema de lo que dicen las plataformas. Porque forzar al diálogo entre lo que está pidiendo la sociedad civil y lo que está ofreciendo los partidos y los candidatos me parece que es clave para el futuro de nuestra democracia. Le doy la bienvenida también a Pedro Peñalosa. Hola Ricardo, un placer estar aquí con mis colegas que tanto estimo. Y bueno, soy profesor de la Facultad de Derecho y del INACIPE, y obviamente el tema me interesa por una sencilla razón, porque yo creo que una de las explicaciones centrales, infaltables para llamar al voto, es decir, ¿qué ofreces? Y me parece que la plataforma no es un requisito legal, sino es, como tú bien decías en la introducción, pues es un contrato de por qué vas a votar. Ahorita en el transcurso del programa abordaremos estos asegúnes o asignaturas que están en las plataformas. Te agradezco muchísimo, Pedro, que regreses a este lugar. Ya has estado, pero tenía tiempo de no verte. Sí, muy feliz. Tengo también a mi amigo Jorge Islas esta noche. Muchas gracias, Jorge. No, querido Ricardo, muchas gracias. Buenas noches. Te agradezco mucho la invitación. Soy profesor de Derecho Constitucional en la UNAM y este tema me interesa mucho porque si este tema no se resuelve, no se va a resolver el tema de Estado de Derecho, que es fundamental para que funcione una democracia. Van concatenados todos estos temas y me parece que es fundamental conocer qué están proponiendo los partidos para saber si tenemos soluciones en el corto o en el mediano plazo para vivir en civilidad, en paz y en orden. Y claramente estos son temas que nos van a ayudar a dar luz para saber qué proponen los partidos y también los candidatos. Luis, bienvenido. También gracias por acompañarme, gracias por la amistad que me dispensas. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy vengo como miembro de la Asamblea Consultiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia
que, bueno, como sabes, ha sido una institución que desde hace mucho tiempo está preocupada por los temas de seguridad, de justicia. Y en lo personal, pues yo me estoy reaproximando a estos temas, que son temas que me ocuparon hace algunos años. Ahora vuelvo, me parece además un momento muy importante porque después de décadas de violencia, de muertos, de desaparecidos, de un panorama brutal en materia de violencia, pues creo que es importantísimo discutir qué es lo que nos tienen que decir los candidatos. ¿Viste el visitador que hizo desde la Ciudad de México las recomendaciones a propósito del News Divine? Así es. Tienes una larga trayectoria, fuiste presidente de la Comisión de Derechos Humanos también aquí. Así que sí es una buena variedad. Y déjenme arrancar con los planteamientos que observamos en el primer debate. Ya han corrido y siguen corriendo muchos debates, pasarelas. Pero el primer debate abrió con el tema de seguridad, de justicia, Violencia. con violencia. Y bueno, era tan corto el tiempo, los debates no se prestan para mucho más, que los candidatos soltaron píldoras, ¿no? Entonces, el ataque a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre su propuesta de amnistía, que nunca nos quedó claro cuál es. Esta definición muy rápida del candidato Anaya, en el sentido de que no solamente va a descabezar organizaciones criminales, sino a desmantelarlas, hace el ejemplo con el italiano. El caso de José Antonio Meade, pues un poco la continuidad reforzada de lo que estamos viendo. El Bronco y su mano mochada. Pero a ver, hay algo de frívolo en reducir las propuestas de los candidatos a estas aspirinas. Sí. Las plataformas dicen algo bastante más que esto. Sí. Y es a lo que los invito, es decir, a que agarremos la lupa, nos arremanguemos y veamos realmente qué dicen y qué están proponiendo en el contrato que vamos a firmar. Okay. Entonces, déjenme pedirles en este primer segmento una mirada general. Uno, ¿hay sustancia en esas plataformas? ¿En qué se distinguen y en qué se parecen? Sí. Mira, yo creo que, Ricardo, yo creo que el problema nuclear de las plataformas es que encontramos, aquí traigo un análisis de las plataformas, encontramos que en realidad las hicieron como un trámite. Y explico por qué. Como quien va a sacar la credencial del Exacto, como un trámite, no le metieron mucha sustancia porque son muy pobres conceptualmente, muy débiles en las propuestas, pero sobre todo son muy timoratas. Y voy a poner dos ejemplos. En el tema de drogas, los 5 candidatos no plantean una sola línea en relación a la elección de la droga. No plantea ni una consulta popular, porque esa es la moda, ¿no? No, bueno, no sé qué pienso del tema, voy a consultar. Pero fíjate que ni siquiera se aborda el tema. Lo más que proponen son centros de atención a víctimas de la farmacodependencia. Eso te dice muchas cosas, porque están diciendo que siguen usando el término favorito del derecho penal del enemigo, este día del combate, siguen planteando de que van a combatir el narcotráfico, pero quizá, espero que coincidamos, el tema más importante de las drogas es si son o no ilegales, porque si no, lo otro es seguir con la rutina, con la vieja rutina de represión, persecución, etcétera, y no sales de esa ecuación. Me parecía amable, pero es que cabe que no sepan que en California ya se puede comprar en los dispendios, y que no sepan que en Colorado ya se legalizó, que no sepan que el mundo se movió en el Para tema. cerrar esta primera reflexión, ninguna de las plataformas, yo quiero con mis compañeros compartir esto, ninguna de las plataformas plantea la legalización del tema de las drogas. Todas están en la lógica del combate con modalidades policíacas, punitivas, penalistas, pero nadie plantea, y me parece que ese es un foco inicial que deberíamos seguir en el debate. Exactamente, porque tú lo mencionaste muy bien, parece que no saben. Y cuando uno revisa cómo están las plataformas, las lee de inicio a fin, realmente uno queda con la impresión de que parece que no saben qué es lo que está pasando. Una de las cosas que más yo personalmente extrañé es algún tipo de diagnóstico de qué es lo que está pasando en el país. Parecen propuestas que fueron hechas para cumplir un trámite, ¿no?, demasiado generales y que están muy alejadas de los temas que realmente están cobrando muchos costos. Por ejemplo, ¿cuántas menciones hay sobre el tema de víctimas? Muy poca. ¿Cuántas menciones hay sobre el tema de prevención, por ejemplo?
En alguna época yo recordaba que en la escuela te enseñaban que una plataforma política tenía que estar basada en un diagnóstico, una evaluación de lo que se ha hecho y después vienen propuestas. Bueno, está muy lejano de eso. Víctimas, prevención, drogas, como dijo Pedro, el tema de armas, por ejemplo. La proliferación de armas en el país, no solamente para crimen organizado, sino armas pequeñas. Es un tema muy importante que ha sido ignorado en las plataformas y en todas las campañas. Yo te diría, Ricardo, que me parece que hay como 3 niveles al menos para tratar de entender qué es lo que ellos quieren proponer. Uno es el de las plataformas, ciertamente, y coincido aquí absolutamente en que parece más un requisito, ¿no? Seguramente estas plataformas las hicieron sus asesores en su momento para tener algo que ofrecer. Otra es lo que ellos mismos están diciendo, que a veces te da la impresión de que no necesariamente han leído sus propias plataformas, ¿no? Ocurrencias, propuestas que hacen al calor de los debates, etcétera, que son las que están jalando la marca, ¿no? Yo te diría que hay claramente el caso de la amnistía de Andrés Manuel, que no está en la propuesta ciertamente de esta agrupación política, pues ha desatado un debate en los últimos días, ¿no? Y el otro nivel, que es el que a mí me parece más interesante, es en el que sus asesores tratan de explicar qué es lo que los candidatos han querido decir cuando han hablado. Y me refiero aquí de manera más concreta, por ejemplo, al caso de Durazo, de Alfonso Durazo, ¿no? Que fue invitado a una sesión en el Colegio de México en donde intentó, digamos, dibujar de mejor manera qué es lo que ellos entendían por el problema de la seguridad y definir cuál sería la política en ese sentido, ¿no? Entonces creo que si queremos entender qué es lo que están tratando de proponer, hay que ver esos 3 textos. El 74, casi 75% de la población, Ricardo, percibe que el problema más importante que hoy tiene el país es el tema de seguridad. Entonces, seguridad pública. Entonces, importante porque esto me... Cuéntame en ese 74%. Por favor. Cuéntanos. Entonces, obviamente esto nos invita a leer las plataformas y lo que están trabajando en las plataformas y, oh gran sorpresa, todos los partidos y las coaliciones hacen un planteamiento de lugares comunes. No hay un diagnóstico, no hay líneas de acción específicas, no hay planteamientos que estén sustentados sobre presupuestación, acciones que sean compartidas de programas exitosos en otros lugares. Son lugares comunes. Es más, me atrevería a decirte que muchos de los planteamientos que hacen, si tú los intercalaras entre las coaliciones, es exactamente lo mismo. No sabes dónde quedó la bolita. Porque no hay realmente nada sustantivo y lo que me llama la atención es que luego los candidatos ya en sus discursos, ejemplo el debate, hacen planteamientos muy diferentes a los que plantean sus propias plataformas. De tal manera que, perdón Pedro, de tal manera que me parece que deja mucho que desear la plataforma si es el primer lugar en el que te quieres acercar para saber qué plantean y qué soluciones nos ofrecen. Incluso podríamos definir que son disparos en la oscuridad. ¿Por qué? Son disparos en la oscuridad porque lo que están planteando es una lógica inmediatista, sin diagnóstico, pero además lo grave es que la medicina que proponen es una medicina efímera. Por ejemplo, todas las plataformas plantean el tema de combatir el narcotráfico, sin embargo, olvidan el tema de la legalización, pero olvidan otra cosa, que el fenómeno no se combate solo con policías. Por ejemplo, la plataforma de López Obrador y compañía plantean que van a darle un sentido humano al tema. Y yo le pregunté en un debate en la UNAM a Durazo, y tú estuviste de moderador, y le pregunté, dime, ¿cuánto vas a invertir de tu presupuesto de 5 billones en prevención social? No prevención, porque hay que ser cuidadosos con los... Prevención social. No me contestó. Y cuando le dije, ¿cuánto vas a invertir para el tema de víctimas? No supo decir, pero no es que no lo sepa él, no están interesados en el tema. Tenemos un problema grave, Ricardo, compañeros, que no están pensando en un paradigma distinto. Todos siguen con la misma rutina. En realidad, los matices que plantean son bastante insustanciales. A ver, yo sí alcancé a percibir el debate
un diagnóstico de origen distinto. Quizá no se alcanza a reconocer en el capítulo de seguridad, pero si uno lee el conjunto de la plataforma, sí se arroja esta discusión. El planteamiento de Morena es que la coalición Morena, PES. el PES, el Bester Gordillo y anexas, perdón. Es decir, el planteamiento de López Obrador es que ahí hay un problema serio de injusticia, de pobreza, como fuente, como origen de la violencia, y que si el país lograra combatir las desigualdades, mejorar las condiciones de las poblaciones más vulnerables, entonces estaríamos atendiendo el problema de raíz. Pero ciertamente esto contrasta con las propuestas que uno alcanza a entender o a leer bien, tanto de la coalición encabezada por José Antonio Meade como por Ricardo Anaya, que ambos plantean reformas institucionales. O sea, que hay un problema de instituciones. Y ambos coinciden en que el problema ha sido de colaboración de instituciones y de un trabajo más armónico. Luego había una discusión entre ellos sobre el origen de la violencia del crimen organizado, en fin, que podría ser de matices, pero en realidad sí tendríamos la propuesta estructural más en el tono social versus la propuesta más institucional. Así es. A ver, ayúdenme a sopesar estas dos miradas. Mira, Hay yo un matiz, coincido. perdón, hay un matiz en eso que dijiste, que es muy interesante, Luis. Sí. Esta visión etiológica del delito, o sea, ir a las causas, que es un fenómeno, del siglo XIX, yo les reclamaba, esta visión de las causas viene un poquito alrededor del Lombroso, el siglo XIX. El fenómeno no es de causas, el problema son de factores de riesgo, que es una visión mucho más moderna, que tiene que ver con un conjunto de contenedores sociales que el sistema no está proporcionando. Cuando esta coalición plantea eso... Cuando Morena plantea esto de la pobreza, etcétera, desigualdad, violencia. Es correcto, pero es un diagnóstico incompleto. Porque estos contenedores sociales no se complementan con políticas públicas que atiendan ello. Te doy un dato demoledor. Todos hablan de pobreza y desigualdad, pero no hay una sola plataforma que toque el último decil, o sea, los más ricos de este país. Nadie los toca. Yo le reclamé a Durazo y me dijo, no es necesario mencionarlos. Cuando ahora estamos viendo la concentración del ingreso en su nivel más alto. Pero a ver, yo creo que por eso hay que leer la plataforma en su conjunto. Claro. Porque evidentemente uno de los planteamientos de López Obrador es crecer, escalar, por ejemplo, el tema de la Universidad de la Ciudad de México. Así es. Porque si logras por la vía universitaria darle mayor formación, tareas a los jóvenes, va a disminuir. Política social en forma, ¿no? Es decir, está seguridad igual a política social. Estoy manipulando un poco, pero Mira, ese pareciera ser el resultado obvio de un diagnóstico de este tipo. Claro. Yo te diría que como investigador me estimula mucho más el punto de partida de Andrés Manuel que los otros dos. Y porque los pondría en dos grupos distintos. Uno que llamaría in the box, ¿no? Dentro de la caja. Dentro de la ¿no? caja. Que es dentro de lo que hemos hecho. Dentro de lo que hemos hecho, algunas mejoras, como tú dices, perfeccionamiento institucional, etcétera. Y una propuesta, que es la de Andrés Manuel, que se atreve a pensar fuera de la caja, ¿no? Podemos discutir si es sólida o si no es sólida, eso es otro asunto. Pero lo que me parece a mí que sí es rescatable es que su objetivo, expresamente dicho por Durazo en el Colmex, es la paz, ¿no? Es decir, que se propone la plataforma de Andrés Manuel terminar con la guerra, ¿no? Y eso a mí sí me parece un punto de vista interesante. En la otra cuestión que tú comentabas, yo creo que no hay que verla de manera lineal o instrumental, porque no es una ecuación pobreza igual a delincuencia, sin duda, ¿no? Pero sí pone el acento en un tema que ha sido muy poco estudiado, que ha sido cómo se encima, digamos, todo este proceso en el que los mercados se han venido liberando pues del año 2000 para acá, ¿no? Cómo eso ha producido un fenómeno de nueva riqueza muy asociado al tema de la corrupción, al tema de la desigualdad. ¿Cómo se encima todo eso con el incremento de la violencia, tanto institucional como no institucional en el país, ¿no? Y eso creo que es como te decía, es un asunto que como investigadores nos tiene que estimular. Hay que buscar hipótesis diferentes y hay que ver
explicaciones distintas. A ver, David, a mí sí me gustaría mucho que me ayudaran, Jorge, David, ¿cómo valoran la visión más estructuralista versus la versión más institucionalista? Es decir, la primera que tiene que ver con la sociedad y cómo está construida en su pobreza y su desigualdad, o si es un problema de instituciones policiales, instituciones ministeriales, instituciones de investigación, periciales. Si sí son dos maneras de atacar el problema que podrían ser complementarias, Claro. pero claramente cada opción se está cargando. Así es. Voy a corte y escucho el planteamiento de ustedes. No se vaya, seguimos hablando de seguridad, luego hablaremos de justicia y de derechos humanos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de los temas de seguridad en las plataformas. A ver, Andrés Manuel López Obrador, cuando presenta el tema de amnistía, está pensando en un diagnóstico, y es que hay muchos muchachos jóvenes, líderes indígenas pobres, que han caído en situaciones de narcotráfico, de crimen organizado, y que merecerían amnistía. Entonces vincula este diagnóstico pobreza, violencia, amnistía. Se entiende en esa lógica. Anaya, Mid, insisten que hay un problema con la policía de proximidad, que hay un problema con las policías federales, que hay un problema que tiene que ser subsidiario el ejército. Es decir, están pensando en instituciones. ¿Dónde se sienten cada uno más próximo en esta dicotomía, si es que la hay? Mira, yo agregaría hace unos cuantos minutos que mencionabas sobre los puntos que marcan diferencias entre los debates, esta parte institucional y esta parte más hacia las causas, de teología, la relación con procesos mucho más estructurales. También hay otro punto que vincula al menos a Anaya con Andrés Manuel, que es el claro rechazo a la estrategia que se ha venido implementando en los últimos años, por los dos últimos sexenios. Es otro punto en común. El punto es que discursivamente, las tres cosas, tanto estar en contra del claro fracaso que ha implicado la estrategia de los dos últimos sexenios y hablar que es un tema de instituciones o de coordinación, la santa solución de la coordinación, que también es como decir nada, y las causas estructurales. Discursivamente, yo puedo entender su lógica, es atractivo, pero el problema y el riesgo de solamente quedarnos ahí es los cómo, ¿no? Por ejemplo, y no hemos escuchado grandes cosas. Iniciamos el tema platicando sobre las plataformas y un poco cuando uno leía las plataformas esperaba decir, bueno, quizá cuando vayan transcurriendo los días vamos a empezar a escuchar cosas un poquito más detalladas. Estamos más o menos en las mismas, ¿no? En términos de detalle. Entonces, el punto es, si pensamos en instituciones o causas estructurales como si fuera una razón dicotómica, creo que lo estamos pensando más porque si estamos, la solución que estamos necesitando, la propuesta que necesita el país, tiene que tomar forzosamente los dos aspectos. Ok, pero ¿dónde harías el énfasis? O sea, porque eso te lleva a preferir una plataforma sobre otra, un candidato sobre otro. Por eso te pido que te quites los zapatos, los calcetines y te mojes un poquito en el reloj. Lo intentaré. A ver, no puedes, por ejemplo, intentar resolver el tema de seguridad sin una política que atienda los elementos de, por ejemplo, cuáles son las causas o los procesos vinculados a reclutar a los jóvenes en no solamente crimen organizado, en cualquier otro tipo de actividad criminal que quizá después en el futuro va a vincularlos con actividades de crimen organizado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Hay que detectar eso y sin duda hay que echar a andar políticas públicas. O sea, ahí necesitamos al Estado para romper con esos procesos y evitar y ayudar a la reducción del crimen y evitar la victimización, en primer lugar. Ahora, para eso también te puede servir la policía, de una manera distante. Cuando tienes una policía comunitaria, cuando tienes una policía en donde tienes una policía que trabaja en lo local, un primer respondiente que tiene buena capacidad, un primer respondiente que puede generar muy buena información, que al mismo tiempo puede ser utilizada para generar análisis de inteligencia, para manejar los recursos de la policía de una manera más óptima o para nutrir de información a los procesos de prevención, pueden haber otro tipo de resultados. La policía puede también atender este tipo de procesos, ¿no? Con la parte de justicia cívica, por ejemplo. Jorge. A mí me gusta la idea de que ciertamente
son más las divergencias que las coincidencias, pero coinciden todos en dos cosas principalmente, tres cosas, y empiezo por las coincidencias. Para todos, claramente, el gran problema es cómo abatir el problema de la inseguridad pública. Segundo, todos coinciden que la actual política en materia de seguridad pública fue un fracaso. Y tercero, todos coinciden que hay que restituir la Secretaría de Seguridad Pública. Pónganle el nombre que quieran como ministerio. Fue un fracaso volverla a reasignar, como se dio en la actual administración, en la Secretaría de Gobernación. Entonces tienes que volver a establecer políticas muy especiales, muy particulares, institucionalmente hablando, para que sea una secretaría encargada de focalizar la atención de este problema. Si sigo tu tren de pensamiento, tú estás más por la propuesta institucional que por la vía estructural. Me gusta más la estructural, francamente. ¿Te gusta más la Me estructural? gusta más la La de las estructural. causas de desigualdad. Sin duda, porque tú no puedes explicar en buena medida gran parte de del alto nivel de criminalidad cuando hay generaciones y generaciones de personas que están muy lastimadas por falta de oportunidades. Y yo creo que aquí se está teniendo una causa que puede eventualmente aminorar el impacto. El otro tema, digamos, yo estoy con las dos, pero esta parte no me molesta en lo absoluto, porque hay otra parte que está junto con pegado, que es la parte de la impunidad, que tiene que ver con la parte estructural. Y en la parte estructural tienes que generar nuevos mecanismos para hacer que la justicia sea mucho más contundente a fin de ir reduciendo estos impactos de alta criminalidad, en buena medida porque hay muchísimos Lo sigo hasta aquí. espacios. A ver, entonces, si no reconocemos la desigualdad estructural que está aplastando las capacidades y posibilidades humanas en nuestro país, no estamos atendiendo el corazón del problema. Ok. En eso, por lo que entiendo, los cuatro están de acuerdo. Sí, ahora, Ahora, déjenme, Sí. porque eso Sí. lo voy a tratar en los otros programas, en las otras plataformas, en las otras partes de la plataforma. Déjenme irme ahora, simplemente por economía de términos, irme a las propuestas institucionales. Sí. Hay una gran diferencia que también está en las plataformas y se reflejó en el debate. Por un lado está la voz de quienes están diciendo, necesitamos quitarle el carburador político a la procuración de justicia. Así es. Es decir, no me atrevo a usar el término este de despolitizar la Procuraduría, porque la verdad es que la acción del Ministerio Público es política, pero sí despartidizarla, quitarle razonamientos partidarios de política de bajo nivel, de baja estofa, que lo que hacen es que, pues, cuando la justicia se va a ejercer, se va por la ventana porque la política entra por la puerta, que es un problema serio. Entonces, en ese sentido, Anaya advierte la necesidad de una Fiscalía General independiente, autónoma al Poder Ejecutivo. ¿No? Por ahí más o menos también va a ir, porque ha sido la propuesta del actual presidente, aunque no se ha dado. En ese sentido, el observador hace algo muy distinto. Y lo que dice, yo quiero al señor Batis de procurador. Y estoy pensando en que es una propuesta que hará el presidente y estoy pensando en un procurador que le responde al presidente. Claro. A ver, de autonomía, nada. A ver, este es un tema, ¿eh? No, Aquí hay una y es distancia. un gran tema porque incluso cuando López Obrador presentó sus propuestas públicamente de fiscal, presentó 3 propuestas, entre ellas la de Batis, ignoraba que eso ya no existe en la Constitución. Ya se modificó el método para elegir al fiscal. Eso ya no existe. O sea, él se quedó en el pasado de que el presidente proponía una terna. Eso alguien le informó mal. Pero el problema nodal es que no hay que irnos con la engañifa de esta visión social de López Obrador, que yo coincido con Luis de que nos atrae la parte social, a quienes hemos trabajado el tema de la desigualdad y la exclusión, pero cuidado. 2 segundos. López Obrador plantea el viejo presidencialismo. Fíjense lo que plantea. Plantea que la Marina y el Ejército, la Policía Federal y el fiscal se reúnan con él a las 6 de la mañana todos los días para revisar la evolución del delito. Él. No hay contrapesos. No hay contrapesos para hacer eso. Dice, la Secretaría de Gobernación hay que sacar la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Y quién va a nombrar al Secretario de Seguridad Pública? Él,
porque es el presidente de la República. Ese secretario de Seguridad Pública va a estar en ese gabinete. La pregunta que no se resuelve y que deja coja la idea social es que tú planteas una visión social, pero planteas en el otro lado una visión presidencialismo autoritaria, porque es el presidente el que va a tener en sus manos a la manera, fíjense, no estamos hablando de sacar al ejército, él dice, no, lo quiero aquí en mi despacho a las 6 de la mañana todos los días con la Marina. Allá hay un problema de fondo. Voy a separar la discusión porque esa es la otra gran distinción y quería moverlo como tercer tema, y es si concentración de poderes alrededor del Ejecutivo para enfrentar el crimen. Pero antes de llegar allá, me importa dedicarle al tema de fiscalía autónoma o no. Claramente la visión de López Obrador, ya lo decía Pedro, es no. Quiero un fiscal que le responda al presidente. Así es. Como solución, vieja o nueva. Pero esa es la solución en la que él cree. ¿Qué opinión les genera? Creo que Yo creo que absolutamente, perdón, si quieres. Ajá. Creo que el problema es que fiscalía independiente o no, o sea, tiene muchos problemas el debate, la disyuntiva, pero uno de los más preocupantes es que independientemente de cuál sea el modelo, la pregunta sería, si es independiente o no, o otro tipo de diseño, eso nos va a garantizar que se va a resolver realmente los problemas que están afectando la Procuración de Justicia. Por ejemplo, la ineficacia de los ministerios públicos, la sobrecarga de casos, la falta de capacitación por el nuevo sistema penal, la falta de atención y especialización para homicidios. Nadie le entra a eso. Entonces, creo que, otra vez, regresando al tema de los diagnósticos, y creo que hay que tener cuidado, es importante, ¿no? Está revestido de gran importancia, pero hay partes en los interiores, intestinas, que son relevantes y que no están. Es relevantísimo lo que está diciendo, pero la acción, el monopolio de la acción penal, politizado o despolitizado, es una definición que apenas está en disputa en este país. Aquí hay un tema importante que tenemos que ponderar. El sistema mexicano es un sistema de tipo presidencial, el sistema de gobierno, y está basado fuertemente en el sistema constitucional norteamericano. Allí el fiscal forma parte de la esfera del Ejecutivo Federal. Tiene autonomía, pero es una autonomía institucionalizada dentro de la esfera del Ejecutivo Federal. Si aquí va a servir para despartidizar la Procuración de la Justicia y va a hacer mucho más eficaz la labor, pues que se impulse, por supuesto, la autonomía. Pero si esto va a ser pretexto para cooptar por medio del Congreso los tomas y dacas para que pongan a un fiscal a modo de los partidos en el Congreso, salimos de un problema para hacer otro problema, como ha sucedido con otros órganos autónomos. Y esa no es la solución. Bueno, los que se han dicho en algunos de los foros, que son los órganos colegiados. No quisiera decir ninguno de ellos, son bastantes, son casi 11 o 12 órganos autónomos. No es travesura, perdóname la respuesta. Es una provocación estudiantil. No, pero está distinguiría claro. entre el enfoque y los instrumentos, ¿no? Porque creo que ahí está la posibilidad de armonizar ambas. Tú nos pedías aquí que tomáramos partido. Con independencia de eso, a mí me parece que efectivamente son complementarias. El enfoque a mí me parece mucho más adecuado al estructural, pero es importantísimo tener una institucionalidad sólida que sirva de límite, ¿no? Para tú ya sabes quién o para cualquier otro que llegue, ¿no? Y eso nos ha costado muchísimo trabajo. Creo que es fundamental que estos órganos que tienen a su cargo ni más ni menos que la generación de contrapesos, como bien decía Pedro, estén en manos que no tengan vínculos partidistas, pero eso también, como bien decía Jorge, implica pensar en los mecanismos de elección, ¿no? Porque tenemos que es todo lo que va del siglo, eligiendo personas para los órganos autónomos. Y yo lo que te puedo decir, y sí te puedo decir qué órganos, el INE, el IFA, ¿cómo se llama ahora? El INAI, las comisiones de derechos humanos, terminan siendo espacios que se pueden definir bajo esta lógica de cuates y cuotas, ¿no? Porque los partidos políticos aprendieron a negociar estos espacios para sí, ¿no? Y incluso en los unipersonales. Hoy me tocó a mí, en la siguiente toca a ti, etcétera, ¿no? A ver, uno de los grandes males de nuestro sistema de justicia, de seguridad, de derechos humanos, es que el señor Poncio Pilatos se infiltró en el Estado mexicano. Las presidencias municipales se lavan las manos,
Las autoridades estatales se las lavan, las federales entre ellas se las lavan. ¿No? Eso es el ejército, no, eso es la marina, eso es gobernación. Y en los hechos, justamente en esas quebraduras institucionales, florece el crimen organizado, se robustece, le gana batallas a la sociedad. Al punto donde hoy tenemos una enorme cantidad de territorios que no ha perdido el Estado, hemos perdido nosotros la sociedad. Y en esa perspectiva, me interesa saber cómo resolver la fragmentación, cómo lograr una mejor armonía entre las fuerzas del Estado. Ya Pedro se adelantaba, decía, a ver, López Obrador lo que está planteando es alrededor del presidente, ¿no? Luego hay quien dice, y es más bien Anaya, no, construyamos de abajo hacia arriba. Sin un buen andamiaje municipal, estatal, hombre, no hay forma de resolver el México actual. Ahí ubicaría los dos polos. Me voy a corte y vemos desde la lógica federalista y desde la lógica integradora de cuerpos de seguridad y justicia, cómo enfrentar el gran dilema de la seguridad, que no tiene una solución sencilla y mucho menos una píldora mágica. Vamos y volvemos. De vuelta a Espiral, hablando de los temas de seguridad. Me voy a regresar en el tiempo. 2012, gana la presidencia Enrique Peña Nieto, que había sido gobernador del Estado de México. Nombra el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, que había sido también gobernador en Hidalgo. Ambos habían vivido lo que ellos llamaban problema de fragmentación. Y ambos advierten que lo que hay que hacer es coordinar, por eso se concentra todo en gobernación. Y no en la presidencia, por una razón, para que si las cosas estallaban, se te escapa el Chapo, no sé, el fusible fuera el secretario de Gobernación. Si no, se lo hubieran colocado al presidente. López Obrador lo que está siguiendo es la lógica de Peña Nieto. Nada más que a diferencia de dejarle todo en manos al secretario de Gobernación, está diciendo desde Palacio Nacional, porque ya no va a vivir en Los Pinos, yo lo que voy a hacer es coordinar. A ver, ¿qué tal les parece esa visión centralizadora del poder del Estado para enfrentar el crimen organizado? La pregunta es, perdón, ¿cuántos policías se requieren con esa visión policíaca que se ha venido sosteniendo y que Ricardo planteaba ahorita? ¿Cómo le hacemos para que esta fragmentación, esta toma de territorios se retomen? Se requiere de un problema policíaco, se requiere de un problema de coordinación, y es lo que nos presumió el régimen de Peña, que se coordinaban. ¿Qué se requiere? Yo digo que se requieren dos estrategias, la social y la policíaca. No me opongo a ella. Mi problema es cuánto le estamos dando de presupuesto a la social y cuánto a la policíaca. Las experiencias Calderón y Peña es que le dieron más a la policíaca que a la social. Y además no habla, tú bien decías, del tema de la prevención. Están hablando de prevención policial, no de prevención social. Por ejemplo, Morena plantea aumentar de 2.500 a 5,000 millones el tema de prevención. Y yo le decía a Durazo, ¿y por qué no 50,000? No hay diagnóstico. O corrijo. Pero ahí Anaya sí dijo en el debate en que hay un problema serio de subinversión en materia policial. Sí. O sea, ¿estarías más de acuerdo en esa lógica? Sí, claro. Déjenme primero contrastar esta idea, ¿no? Centralizar en la presidencia o descentralizar en lo municipal, en lo estatal. Yo creo que ya tenemos suficiente evidencia de que la apuesta centralizadora no es la salida. Y sobre todo porque la apuesta centralizadora no está sentando bases. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que haya bases. Sí necesitamos municipios fuertes, necesitamos estados fuertes, necesitamos policías municipales fuertes, necesitamos estados que tengan procuradurías o fiscalías fuertes y que trabajen y que además la sociedad esté involucrada. El gran problema es cómo lo vas a hacer dado cómo están repartidos los incentivos institucionales y los no tan institucionales a lo largo del país. ¿Te inclinas más en la versión Anaya que en la versión López Obrador en este caso? Me inclino por la versión de si necesitas una solución sustentable a largo plazo y en muchas experiencias hasta te ahorras más pesos, sobre todo en el tema de prevención, si tu apuesta es, por ejemplo, prevención es un buen ejemplo. Prevención
En el sexenio anterior empieza como la gran estrella del nuevo sexenio, se pasó del mantra de vamos a combatir el crimen organizado por el mantra es la prevención y la paz. Y luego le quitaste el presupuesto, Sí, dejaste cero presupuesto. Hubo un para reajuste prevención. de prioridades. Sí. ¿No? Cuando evaluamos la política de prevención, vemos que fue un gran fracaso y gran parte del fracaso fue porque fue una política que se diseñó como una política generalista, que venía así desde la federación y iba escurriendo los torrentes de dinero hacia los pequeños programas y eso generó una serie de incentivos negativos que obstaculizaron el avance de la política de prevención. ¿Cómo puede funcionar una política de prevención? Una política de prevención que parta desde la base, que parta desde los diagnósticos locales, por ejemplo. Sobre la idea centralizar, descentralizar, yo te diría que el texto constitucional habilita al presidente de la República como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Si bien Y es ahora con la ley de seguridad también de las fuerzas policiales. Sí. y de las fuerzas policiales. Bueno, no la han aprobado todavía, pero, No, pero hay ya está- esta lógica. Ya está aprobada. Bueno, sí, pero no, Y es no el jefe máximo de Ya, la policía. de la Ya, ya. policía. Está- Tiene todo el poder coactivo para poder actuar en consecuencia. Hasta en tanto no cambie ese modelo, Ricardo, va a estar centralizado. Y lo puedes ir descentralizando o reformando la diversa legislación que hay en la materia, o bien a través de distintos programas. Pienso en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública o la nueva versión de la Secretaría de Seguridad Pública con programas de descentralización. De otra manera, el Ejecutivo concentra mucho el poder. Y la única diferencia sería que en lugar de que lo concentrara la Secretaría de Gobernación, lo pasarían a la oficina del Presidente de la República. ¿Eso Pero- te parece relevante? ¿Te parece que debe estar en la presidencia de la República? No, yo creo que debe de estar en una secretaría y no concretamente en la oficina del titular del Ejecutivo Federal. A ver, Felipe Calderón concentró esa potestad. Y así le fue. Casi no se dedicó a hablar de otra cosa. Y así Porque le lo fue. acusó de estar obsesionado con Sí, el tema. claro. Sí, es una buena idea es un tema, yo creo que muy, calderonato, yo digamos. creo que es un tema muy complejo que Es ya curioso, demostró ¿no? López que Obrador y no Calderón, resuelve. más o Sí, menos en la sí, misma sí, lógica. Ahora, una cosa importante, lo que no hemos hablado y es un tema súper relevante, es que en el caso de Andrés Manuel está proponiendo la creación de la Guardia Nacional. Así es. Es otra fuerza coactiva que, atención, no sé cuál es, porque tampoco nos ha explicado con claridad cuál es el objeto, con qué se va a financiar y cuáles van a ser sus potestades, capacidades y Mi querido Jorge, facultades. con la Perdón, gendarmería, pero, no mi era querido muy Jorge, distinta. un matiz. La plataforma dice textualmente, se explorará la posibilidad de instrumentar la Guardia Nacional. Aquí, este detallito, se explorará la posibilidad. Es decir, no la tienen claro, igual como Amnistía, no tienen claro, ¿eh? Están lanzando una pelota al mar a ver qué resulta. Porque dice textual, y eso sí lo tengo porque las he estudiado todas, se estudiará la posibilidad en Guardia Si Nacional. fuese el caso, Ricardo, Vamos al tema ahora del papel del Ejército y de la Marina. Ahí hay una gran diferencia. Sí. Que López Obrador sí insiste en que la presencia, sobre todo militar, ha sido un equívoco. Ujú. Ya trae disputas con las Fuerzas Armadas Sí. porque el tema de la amnistía choca justamente con la visión del Ejército. En cambio, Anaya dice, pues mientras no tengamos una Policía Nacional o policías municipales fuertes, yo voy a seguir con el Ejército Claro. Así y es. con la Marina. Mid, en ese sentido, cuando le preguntan sobre el tema de la Ley de Seguridad Interior, coincide en que necesita el Ejército y la Marina. Es decir, sí, López Obrador va a concentrar, pero está decidido a sacar al Ejército. Así es. En cambio, Mid y Anaya sí han hablado de mantenerlos en las calles. Le pregunto al experto en derechos Mira, humanos sobre el tema, ¿cómo ves el tema Déjame y la Ley de tratar Seguridad de Interior? articular un poco con la otra respuesta que quería darte. Yo creo que tenemos muy malas experiencias tanto en la lógica centralista como en la que ha dejado en manos de los municipios, por ejemplo, la formación de policías, ¿no? A pesar de que efectivamente Calderón monopolizó el discurso, el tema de los recursos se repartió por todo el país a través del PRONAPRED o qué sé yo, estos programas que tienen de apoyo para los municipios, y ese dinero se desperdició por completo, Ricardo, porque no había controles, ¿no? Entonces, poco para responder a tu pregunta, que es un tema muy complicado, pero yo creo que necesitamos efectivamente una combinación de controles verticales y horizontales. Tiene que haber control político, tiene que haber control jurídico.
Las ideas sobre los códigos únicos, procedimental y penal, me parece que son buenas ideas. La idea de un núcleo central de derechos humanos me parece que es una muy buena idea. Para que la cosa funcione, ¿no? Y los cuidados horizontales, ¿no? Ahí es en donde me parece que la función de las organizaciones de sociedad civil es fundamental, ¿no? Para poder tener un mecanismo que no termine concentrando el poder en una sola persona, pero tampoco lo disperse a tal grado que se nos pierde de vista todo el panorama, ¿no? Una segunda idea que te quiero plantear. Hay que ver cuáles son los delitos que más se cometen en el país. Porque hablamos de delincuencia como si fuera un solo fenómeno, ¿no? Y yo creo que hay al menos tres aquí. Uno que está asociado a la delincuencia del poder, la corrupción. Otro que está asociado a la gran delincuencia del crimen organizado. Y otro que es el que le afecta a las personas, que impacta de modo directo en la percepción ciudadana. Si tú ves la encuesta de INEGI, la última, tanto la de percepción como la de victimización, más bien la de victimización, que es cuando las personas dicen si les han cometido delitos o no, te vas a dar cuenta que la mayoría de los delitos son patrimoniales, ¿no? La mayoría de los delitos, en un porcentaje altísimo. O sea, no es me mataron al hijo, Eso me tiene robaron que el celular, mi decirnos casa, algo, mi ¿no? coche. Claro, eso nos está diciendo algo. Esos temas se dejan de lado y entonces parece que se trata de una sola estrategia. Sobre el tema de la militarización, bueno, pues precisamente a mí me parece que el tema de la incorporación de los militares y de los marinos, lo único que ha logrado es minar la credibilidad en el ejército y en la marina, ¿no? Ha implicado también violaciones importantes en materia de derechos humanos, porque no teníamos en este país ejecuciones extrajudiciales y las hemos tenido ahora, ¿no? Porque tenemos un número de desapariciones que también son, por lo menos, sospechosamente imputables a las Fuerzas Armadas. Y porque creo que iba a decir el numerito, pero no sé si eso es apropiado, que hizo el señor general Cienfuegos cuando le reclama al presidente, ¿te acuerdas? Cuando le dice, bueno, es que tú me pides que yo resuelva el problema de la delincuencia, pero no me das cómo, ¿no? Que presiona a tal grado que llegamos a la ley de seguridad interior. Es completamente, está, digamos, completamente fuera de lugar, ¿no? Porque lo que implica es entonces tratar de legalizar una situación que de facto está produciendo más problemas que los que efectivamente resuelve. El centro del problema, a mi juicio, hay una ausencia de una visión caleidoscópica de parte de las plataformas de los candidatos. Decía muy bien Ricardo, resumía, estructural o institucional. Yo insisto y reitero, requerimos una visión integral, pero no la tienen. El problema, insisto, es que necesitamos, y es lo que no tenemos en las plataformas, esta visión que combine la punición con la prevención. No la tenemos. Decíamos al principio del programa, es que no hay diagnósticos. Bueno, quisiera ser un poco magnánimo, es decir, diagnostican que tienen cáncer, todos, ¿no? Corrupción, etcétera. Impunidad. Pero, ¿qué recetan para el cáncer? Están recetando distintas medicinas para el cáncer, ¿no? Unos más policías, otro más institucional, otra más social. Yo digo que necesitamos lo que falta aquí. Esto que hemos dicho aquí, esta visión integradora, longitudinal, medible, etcétera. Porque si no, lo que vamos a ver el experimento, gane quien gane, va a ser un experimento terrible. O vamos a la centralización, Ricardo, esta centralización, yo mando, soy el jefe de las Fuerzas Armadas, además lo ha dicho él, ha dicho López Obrador algo en la Ley de Seguridad Interior, si ustedes recordarán, dijo, no es necesario abolirla, porque yo no la voy a ejercer. Mira, de ese Ricardo, tamaño, Me de ese quedan 3 tamaño. minutos y tengo 2 preguntas. La primera, ¿la mutilación como solución les merece algún comentario? Ninguno. No, de mi parte no tiene Para que señor Bronco ni lo vale la pena, eliminamos de esta ni conversación. vale la pena Completamente. comentarlo. Bien, ahora sí la pregunta final. Normalmente de la plataforma ganadora deriva el Plan Nacional de Desarrollo. Y el Plan Nacional de Desarrollo orientaría las políticas en materia de seguridad del próximo sexenio. Correcto. Sí. Correcto. A ver, vamos a suponer que les entrego todas las plataformas y les pregunto, ¿cuáles tendrían que ser los elementos centrales en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de seguridad? Tienen escaso minuto y medio cada quien para hacer una nuez. ¿Quién se avienta? En una nuez. Yo puedo empezar con, A ver, con David. el tema de prevención. Y desde un enfoque que en México Evalúa hemos estado trabajando y poniendo en práctica, que tiene vínculos justamente con una perspectiva mucho más integral de cómo resolver el problema. Por ejemplo,
Ya hemos dicho y tenemos muchas publicaciones al respecto de que necesitamos los diagnósticos locales, soluciones hasta hiperlocales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿pero cómo generamos ese tipo de información? Hay distintas fuentes para ese tipo de información. Una de ellas es a través de la policía. Y justamente con un proyecto que estamos terminando, logramos hacer un análisis en colaboración con la Policía de la Ciudad de México, un análisis georreferenciado de la criminalidad. Y lo que nos dan los resultados es las grandes diferencias que hay a nivel AGEF, por ejemplo, a nivel manzana, de los factores de riesgo que pueden ser combatidos para un programa de prevención o para trabajo policial. Un problema multifactorial requiere soluciones multifactoriales. Prevención, educación, crecimiento económico, justicia, Estado de Derecho y, por supuesto, la parte punitiva, pero siempre con las limitaciones que exige la propia ley, con una buena observación y fiscalización para que el modelo que se llegue a desarrollar, sea fiscal independiente o no, tenga mecanismos de responsabilidad clara y que la sociedad tenga clarísimo qué es lo que se está haciendo en esta materia. Luis. Mira, a mí me preocuparía la relación entre seguridad y derechos humanos. Y yo creo que hay dos formas de ver esa relación. Una es ver a los derechos humanos como legitimante de la política de seguridad pública, que es más o menos donde se mueven estas plataformas. La otra es ver a los derechos humanos como fuente de legitimidad de la seguridad pública. Y yo creo que eso va en consonancia precisamente con la reforma del 2011 y, en mi opinión, cualquier propuesta tendría que orientarse fundamentalmente por ahí. Pedro. Plan Nacional de Desarrollo, la nuez que nos pides yo la plantearé de la siguiente manera. Modificación de la ecuación presupuestal. Ya no excesivo recurso a las fuerzas policiales y simetría en el presupuesto para prevención social, insisto, no prevención cualquiera, social, esta transversal que atraviesa, focalizada, localizada en municipios, en estados, longitudinal, caleidoscópica. Ese es el próximo Plan Nacional de Desarrollo que proviene de la Ley de Planeación tendría que decir, señores, el presupuesto que se va a discutir en el Congreso de la Unión parte de que ahora los 5 billones que tenemos en el presupuesto van a ser equidistantes. Prevención y punición. Muy bien. Yo creo que concluimos que sí hay diferencias en la oferta política. Claro. No es cierto que no importa por quién votemos, No. va a haber la misma política. Primera diferencia importante, el énfasis en la variable de la desigualdad como un elemento que influye en la violencia y cómo enfrentar esa desigualdad y esa pobreza. Hay candidatos que hacen mayor énfasis que otros. Segundo elemento, un ministerio público, una fiscalía distante o muy próxima al Poder Ejecutivo. Independiente y autónoma o herramienta del Poder Ejecutivo. Ahí también hay una gran diferencia. Tercer elemento, una mirada alrededor de las instituciones. Fortalecer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Centralizar o descentralizar. Y finalmente, y va de la mano, el tema presupuestal. Si hay énfasis en seguir con el ejército, la marina y la policía, ahí va todo el dinero. Si hay énfasis en el tema de lo social, entonces el dinero se distribuye de una manera distinta. Miren, si logramos distinguir, use su voto para algo más que lo emocional. Porque la seguridad no se resuelve con emociones. No lo creo. Nos vemos próxima semana, miércoles 10 de la noche, Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.